Amén, gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 14. Amén, de los versos 1 al 4. Gloria al Señor para siempre. En esta noche, aleluya, voy a compartir algo de la palabra. Gloria al Señor para siempre. En pensamiento, gloria a Dios. Amén, aleluya. Y le voy a poner por tema en esta noche, profetas y profecías. Gloria al Señor. Es el tema en esta noche, profetas y profecías. Gloria al Señor. Aleluya. Primero de Corintios, capítulo 14, aleluya, del verso 1 al verso número 4, la palabra del Señor le da la gloria del Padre, a la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Padre, gracias te doy en esta noche por tu palabra. Gracias por cada hermano, por cada pastor, por cada amigo que está ahí conectado en esta noche, Señor, este programa para escuchar, amén, el consejo de tu palabra. Te pido que los bendiga, Señor, que nos guíes, amén, aleluya, en este día, aleluya, que podamos ser de edificación a la iglesia y a todos los hermanos, en el nombre de Jesús, amén, amén. También quiero, amén, saludar a todos los hermanos de la radio El Chema, allá en Ponce, gloria al Señor para siempre. Este hermano Tony Velázquez siempre, amén, aleluya, está retransmitiendo el programa, gloria al Señor, para aquellos hermanos que nos sintonizan a través de radio El Chema, gloria al Señor. Así que damos gloria a Dios en esta noche, gloria a Dios. Profetas y profecías, es el tema que le puse en esta noche, amén, esta reflexión que va a estar compartiendo con cada uno de ustedes, gloria al Señor. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 14, el verso 1 al 4, y le dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino que habla a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Mi amado, uno de los ministerios más necesarios dentro del pueblo de Dios, amén, aleluya, y recuerden, estoy diciendo el más importante, porque todos los ministerios son importantes. Amén, digo que uno de los ministerios más necesarios dentro del pueblo de Dios, amén, es el ministerio profético, gloria al Señor. Porque a través de este ministerio, amado, Dios le trae al pueblo, amén, exhortación, le trae consolación y le trae edificación, gloria al Señor. La Biblia dice claramente que donde no hay profecía, el pueblo entrará en un desenfreno, gloria al Señor. Y es por eso que este ministerio profético, amén, es de suma importancia dentro de lo que es el pueblo de Dios. Aunque este ministerio ha sido perseguido, ha sido criticado y ha sido menospreciado por muchos, hermanos, la realidad es que en algún momento, amén, todos y cada uno de nosotros hemos recibido consolación, hemos recibido edificación y hasta hemos sido dirigidos por Dios por medio de algún profeta. Gloria al Señor. Aleluya. Estoy hablando, amado, de aquellos hombres, aleluya, de Dios que son consagrados, gloria al Señor, y que mantienen una relación correcta con Dios, y que todavía Dios les habla, y que todavía Dios les revela, amén, la palabra de ciencia y de profecía, gloria al Señor. Algo que nosotros hemos notado en los últimos tiempos, hermanos, aleluya, o aquellos que de alguna forma pues llevamos algún tiempo dentro del Evangelio,
Yo recuerdo que en unos tiempos antiguos eran uno de los ministerios, amén, muy respetados, amados, ministerio profético, el ministerio de aquel que Dios usaba en ciencia, en profecía. Gloria al Señor, era uno de esos ministerios que eran bien respetados en la iglesia. Amén, pero la realidad, amado, es que según el tiempo fue pasando y ha ido pasando, gloria al Señor, ciertamente, amado, este ministerio se ha convertido en uno de los ministerios, gloria al Señor, más perseguidos y criticados, gloria al Señor. Y algo que a manera de rey, escuchen bien, a manera de rey, se ha visto en nuestro tiempo, amén, es el menosprecio público, amén, de muchos grupos religiosos hacia este ministerio, aun cuando este ministerio cuenta con un respaldo bíblico, gloria al Señor. O sea, nadie puede decir, gloria al Señor, amén, aleluya, que este ministerio, amén, gloria al Señor, no es de Dios. ¿Por qué? Porque este ministerio cuenta, amén, gloria al Señor, con un respaldo bíblico, gloria al Señor. La iglesia del siglo I, gloria al Señor para siempre, amén, aleluya, disfrutó fuertemente de este ministerio. Luego, aleluya, según la historia, amén, aleluya, en los próximos siglos, amén, gloria a Dios, aleluya, hubieron creyentes, amados, hubieron teólogos, hubieron maestros, amén, que atacaron fuertemente el ministerio profético hasta el punto, mi amado, amén, gloria al Señor, que de alguna forma apagaron, gloria al Señor, aleluya, silenciaron, gloria al Señor para siempre. ¿Por qué, amado? Porque si Dios levantaba a alguien, amado, para usarlo, amén, en el don de profecía, gloria al Señor, amén, aleluya, había muchos teólogos que decían que eso era solamente para la iglesia primitiva, o sea, el don profético y otros muchos dones más, de señales y demás, gloria al Señor. Pero ¿qué pasa? A través de la historia, amén, gloria a Dios, este ministerio, amén, de la profecía, gloria al Señor, o del don de profecía, amén, ha sido perseguido por muchos, amados. Y nosotros tenemos que tener cuidado, gloria al Señor para siempre, porque sí hay unas cosas que hay que estar pendientes, hay unas cosas que de alguna manera tenemos que señalarlas, pero teniendo el cuidado, gloria al Señor, de no trastocar, amén, aleluya, el don, aleluya, como tal. ¿Por qué? Porque esto cuenta con el respaldo bíblico, gloria al Señor. Cuando yo escucho al apóstol Pablo, amén, gloria al Señor, hablándole a la iglesia de los Corintios, el apóstol le dice, seguid el amor, y también dice procurar los dones espirituales. O sea, cuando Pablo dice procurar los dones espirituales, amén, gloria al Señor, Pablo lo que está diciendo es que cuando nosotros oremos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, amén, nosotros tenemos que procurarlo. Ahora, ¿procurarle a quién? Esos dones espirituales, a aquel que da los dones, que es el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y Pablo dice procurar los dones, amén, aleluya, refiriéndose a todos los dones en particular, amén, que son 9, gloria al Señor, pero sobre todo, ve lo que dice, que profeticéis. O sea, de todos los dones espirituales que existen, Pablo le da prioridad al don de la profecía. Amén. ¿Por qué, amado? Porque Pablo conocía, amén, gloria al Señor, el misterio, y Pablo conocía, amén, el beneficio, gloria al Señor, que puede tener la iglesia cuando este, aleluya, don espiritual está activo dentro de la iglesia, gloria al Señor. Entonces Pablo habla de otro don que es el don de hablar lengua, gloria al Señor, amén. Y Pablo le explica y dice que el que habla lengua habla misterios con Dios. Entonces, cuando nosotros miramos, amén, la iglesia de este tiempo, amado, amén, hay muchas corrientes teológicas dentro de esta iglesia de estos días, gloria al Señor, y lo que se conoce como el neopentecostalismo, como un nuevo, aleluya, estilo de ser pentecostal, que usted nota, mi amado, que de alguna forma han tratado de, aleluya, desacreditar los dones del Espíritu y tratar de sacarlos del medio, gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús, porque, amén, recuérdese que para usted tener un don espiritual, quien da el don es el Espíritu. Amén, y para usted poder recibir un don espiritual, pues ciertamente usted tiene que pagar un precio en oración, en ayuno, tiene que solicitarlo, gloria al Señor. Amén, aleluya. Pablo, amén, habla del don de las lenguas,
Y Pablo dice que ese don también en particular tiene, aleluya, gloria a Dios, las características y tiene un fin. Porque dice la Biblia que el que habla en lenguas habla misterios con Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, amén, aleluya, que aun cuando oramos, amados, necesitamos esa asistencia. Dice la Biblia, y si vemos de pedir como conviene, no sabemos, por el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria al Señor. O sea, amén, gloria al Señor para siempre, aunque, aleluya, gloria al Señor, el que habla lengua no habla a los hombres, pero sin embargo habla a Dios, hermano. O sea, que son dones que son necesarios dentro de la iglesia. Pero como estamos hablando de profetas y profecías, entonces el apóstol Pablo, amén, aleluya, le dice, amén, a la iglesia de los Corintios, gloria al Señor para siempre, pero el que profetiza habla a los hombres, amén, habla a los hombres, o sea, el que, gloria al Señor para siempre, amén, opera en ese don de profecía, gloria al Señor para siempre, de parte de Dios, que hay una palabra, amén, a los hombres, gloria al Señor. Entonces, el apóstol, amén, aleluya, habla, gloria al Señor, amén, de un orden, aleluya, específico, de un orden correcto, amén, o para el propósito primordial, amén, aleluya, que este don espiritual se le da a la iglesia. Entonces el apóstol dice, amén, que el que profetiza habla a los hombres, entonces menciona tres cosas: habla para edificación, para exhortación y para consolación, amén, aleluya, escuche bien, para edificación, para exhortación y para consolación. Aleluya. Y luego dice que el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, ¿ves? Pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, cuando nosotros miramos, amado, lo que el apóstol Pablo le está explicando a los Corintios, nosotros tenemos que entender, amén, que el don de profecía, amén, es muy necesario dentro de la iglesia. Es muy necesario dentro de la iglesia. Ahora, cuando yo voy a una versión moderna, amén, aleluya, esta misma lectura bíblica, pero en otra versión bíblica, mire lo que dice: que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, hablando de los dones, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. O sea, la profecía no puede, aleluya, la profecía no es dada para destruir a nadie. La profecía no viene para causar divisiones, la profecía no puede, amén, si hay una profecía que causa divisiones, si hay una profecía que causa gloria al Señor para siempre, aleluya, confusión, si hay una profecía que se sale dentro de estos parámetros dados en la palabra, ciertamente, mi amado, son profecías que nosotros tenemos que, aleluya, gloria al Señor, de alguna manera, gloria al Señor para siempre, escudriñarla, gloria al Señor, porque el propósito primordial del don de profecía y de la profecía es la edificación, la exhortación y la consolación. O sea, el que profetiza, gloria a Dios, fortalece a otro, anima a otro y consuela a otros. O sea, la persona que habla en lengua, dice aquí, se fortalece a sí misma. Pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Gloria al Señor para siempre. O sea, aleluya, nosotros tenemos que entender, amado, amén, aleluya, que el ministerio, aleluya, profético, gloria al Señor, por así decirlo, o sea, el don de profecía, ¿verdad? Para entonces, de alguna manera, dejar tranquilo a aquellos que dicen que el ministerio profético no existe, sino que existe el don de profecía. Bueno, pues, eso yo creo que está, aleluya, meridianamente claro dentro del pueblo de Dios, como estamos hablando con una iglesia bastante madura, pues eso ya casi todo el mundo lo sabe. Pero yo opino, en mi opinión muy personal, que una persona que opera bajo, aleluya, un don profético, un don de profecía, y profetiza a otros, pues, es profeta, gloria al Señor para siempre, por así decirlo, ¿verdad? Gloria al Señor para siempre, para complacer a uno y a otro, pues ni a la derecha ni a la izquierda pecamos, hermano. La realidad es,
Amén, gloria al Señor, que si el ministerio profético ya no está en todo su esplendor como, ¿verdad?, en comparación a los profetas de la antigüedad, pero sí no podemos pasar por alto que todavía el don profético, gloria al Señor, el don de profecía, perdón, sigue vivo, amén, con la iglesia, gloria al Señor. Recuerde que cuando hablamos de dones, estamos hablando de las carismas del Espíritu, y el Espíritu Santo ha de estar con la iglesia, gloria al Señor, hasta el momento que la iglesia sea arrebatada al cielo. O sea, mientras haya Espíritu Santo van a haber dones, mientras haya Espíritu Santo van a haber manifestaciones, van a haber fuego, van a haber lengua, amén, y un montón de cosas más que las da ¿quién? Las da el Espíritu, gloria al Señor, amén, gloria a Jesús para siempre. Ahora, cuando vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 19 al verso 21, hay algo interesante aquí también, porque mire, cuando Pablo le habla a los corintios, le habla, gloria al Señor, amén, de la importancia, amén, que tiene dentro de la iglesia, aleluya, el profetizar, gloria al Señor. Y vuelvo y repito, dice que para edificación, exhortación y consolación, gloria al Señor para siempre. O sea, es bien necesario, amado. Ahora, ¿qué pasa? Como los dones espirituales, amén, el motor de los dones espirituales, amado, es el Espíritu. Y la gasolina, para que usted me entienda, mire, el motor de los dones espirituales es el Espíritu. Y la gasolina de ese motor es la fe. Por eso es que la Biblia dice que cada don hay que ministrarlo conforme a qué, a la capacidad de nuestra fe, gloria al Señor. Ahora, cuando Pablo va a cuando Pablo le habla a los tesalonicenses, en el capítulo 5, de los versos 19 al 21, amén, gloria al Señor, Pablo, amén, es lo que le dice a los tesalonicenses, o sea, a los corintios le está hablando de la necesidad de lo que es profetizar. Y le habla, amén, de tres cosas que van a suceder cuando se profetiza en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Consolación, exhortación, gloria al Señor para siempre, aleluya, consolación, poderoso el nombre del Señor, aleluya, gloria a su exhortación y edificación. Ahora, cuando Pablo le habla a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 19 al 21, lo primero que Pablo le dice en estos versos es que le dice, no apaguéis el espíritu. ¿Qué? Porque nadie puede profetizar si no está en el espíritu. Amén. Si alguien profetiza y no está en el espíritu, pues ya usted sabe que está profetizando en la carne, y ninguna profecía es de presunción humana, gloria al Señor, ninguna profecía es de inspiración, humana, sino que la profecía del don profético se manifiesta, aleluya, en aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Por eso también Pablo decía que si alguno no tiene el Espíritu, pues sencillamente no es de Cristo. Entonces aquí Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. Amén, porque Pablo sabía, amén, gloria a Dios, que si el creyente apaga el espíritu, amén, se mueren todas las demás manifestaciones que se supone que estén dentro de la iglesia y dentro del creyente. Ahora mira lo que le dice, no apaguéis al espíritu, pero luego le dice, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. Una versión moderna dice, no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo que es bueno. Mira, amado, es muy cierto que hay muchos que se han puesto el título de profetas en nuestros días. Y ese tipo de personas han causado mucha confusión y a través de la historia han traído muchos problemas dentro del pueblo y dentro de la iglesia. Pero no por eso podemos desvirtuar el don espiritual. Escúcheme bien, amado. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque vuelvo y repito, es muy cierto que muchos se han puesto este título y sabemos los estragos que han causado dentro del pueblo de Dios. Mucha gente se han puesto el título de profeta y han causado mucha confusión, han causado muchos problemas dentro del pueblo de Dios, pero no por eso nosotros podemos, amén, gloria al Señor, aleluya, ni apagar el espíritu y mucho menos menospreciar la profecía. O sea, yo he escuchado pastores, amados, decir, yo no quiero aquí a nadie profetizando. Amén, usted está cometiendo un grave error. Amén, usted está cometiendo un grave error porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora, escúcheme bien. La Biblia es muy clara, mi amado. Y no hacemos bien cuando nosotros comenzamos
a menospreciar esta manifestación del Espíritu. Y mucho menos cuando criticamos este ministerio. La Biblia dice claramente que nuestro deber es examinarlo todo y retener lo bueno. Gloria al Señor. O sea, se requiere, amado, de mucha madurez espiritual para poder entender y aceptar esta realidad bíblica sin caer en el error, escúcheme bien, de criticar lo que es bueno y aplaudir lo que es malo. No podemos hablar de sana doctrina si no estamos dispuestos a defender todos los aspectos y enseñanzas de las Escrituras. Y esta enseñanza que habla de la profecía está en una de esas enseñanzas a las cuales nosotros tenemos que defender, mi amado. Por alguna razón, el apóstol Pablo nos exhorta a no menospreciar la profecía. Y por alguna razón también hay muchos que han tratado de acallar estas voces y estas bocas que todavía Dios está usando. Escúcheme bien, amado. No apaguéis al Espíritu y no menospreciéis las profecías. Sin embargo, escúcheme bien, mire dentro del contexto que Pablo está hablando. Número 1, dice no apagues al Espíritu. ¿Ves? ¿Para qué? Para que no caigas en el error de menospreciar la profecía. Mas sin embargo, mira lo que dice luego, examinándolo todo y reteniendo lo bueno. O sea, para nosotros poder trabajar con estas tres cosas que el apóstol Pablo dice aquí en 1 Tesalonicenses, se requiere, mi amado, de nuestra parte mucha madurez espiritual. O sea, yo he escuchado mucha gente, mi amado, aleluya, dentro de las congregaciones, aún dentro de la que yo pastoreo, gente que se dan licencias que nadie le ha otorgado. Yo he visto a través de los años, casi 30 años que llevo sirviendo al Señor, amén, yo he visto muchas manifestaciones de Dios. He escuchado muchas profecías, hermano, gloria al Señor para siempre, y también he visto el error de muchos creyentes, amén, que se meten en un campo minado, un campo peligroso, mi amado. ¿Por qué? Porque por causa, amén, de alguien que tal vez dijo soy profeta, cuando no le era, gloria al Señor para siempre, se han ido al extremo de atacar lo que es de Dios. Y esa es la línea que yo quisiera que en esta noche nosotros entendiéramos. Amén, ¿para qué? Para que nosotros no vayamos a desvirtuar lo que es el don espiritual. Porque esto es un don muy necesario dentro de la iglesia. Y según yo vaya desarrollando lo que voy trayendo en esta noche, usted se va a dar cuenta de algo. Así que necesito que me preste mucha atención. Ahora escuche bien. A través de los años yo he escuchado mucha gente diciendo, ese que está hablando de eso no es de Dios, o aquel no es de Dios, o el otro no es de Dios, o aquel o el otro, o aquello o el otro. ¿Te entiendes, mi amado? Y con eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mi amado. Entonces la Biblia dice, amén, gloria a Dios, que nosotros no podemos menospreciar las profecías. Acuérdense que yo no voy a defender, como ministro de Dios, yo no estoy para defender las opiniones de nadie. Como ministro de Dios yo tengo que defender, amén, la posición bíblica. La posición bíblica. Y si la Biblia dice que no podemos apagar el Espíritu, no podemos menospreciar la profecía, amén, gloria al Señor, pues yo no lo puedo hacer. Independientemente de que aquel diga, de que el otro diga, de que no importa, de parte de quien venga el comentario despectivo, o gloria al Señor, o el comentario que sea, no importa el estudio que tenga y demás, si la Biblia establece algo en lo que nosotros tenemos que creer y tenemos que defender. Entonces el apóstol Pablo dice, no menosprecien las profecías, sino más bien examinarlo todo y retenerlo bueno. O sea, para esto, vuelvo y repito, se requiere que madurez, porque no todo el mundo tiene la madurez para retenerlo bueno, gloria al Señor, y de alguna manera pues desechar lo malo, gloria al Señor. Recuérdese que todos estos dones espirituales Dios los deposita en vasos de barro, en seres humanos, gloria al Señor para siempre. Amén. Gloria al Señor. Así que en ese sentido, pues nosotros tenemos, ¿verdad? Gloria al Señor, que tener madurez. Mira lo que dice aquí. En esta versión moderna dice, no apaguen al Espíritu Santo y no se burlen de las profecías, sino que pongan a prueba todo lo que se dice y retengan
lo que es bueno. Mire, yo le voy a contar algo rapidito, ¿verdad? Para seguir con esto, para que usted se ríe un rato. En una ocasión, gloria al Señor, hay una muchacha en una iglesia aquí en Puerto Rico, una iglesia que yo cerca de la iglesia, y de pronto viene un hombre a ministrar y va a predicar a la iglesia, y Dios lo comienza a usar en este don de ciencia, en el don de profecía, y de pronto le dice a una muchacha estas palabras, le dice a una muchacha: Dios te va a traer lo que tú estás esperando. Él estaba esperando un compañero, y él le dice: Dios te va a traer lo que tú estabas esperando. Pero mire lo que le dice, y sabe algo, pero va a traer, gloria al Señor, cómo fue la palabra que él le dijo, lo va a traer, gloria al Señor, para siempre, cubierto de hielo. Algo así fue que le digo, y lo va a traer cubierto de hielo. Escuche esto, mi amado. La muchacha, cuando le terminan de ministrar, como no entendía, amén, aleluya, la palabra, y como muchas veces, vuelvo y repito, no, aleluya, hay madurez, muchas veces hay mucha ignorancia en el pueblo, pero donde hay ignorancia, mi amado, pues la gente comienza a criticar porque no entienden y se meten en un campo minado. La Biblia dice que no podemos menospreciar la profecía, hermano, no se puede burlar de ella. Escuché bien. Al tiempito, gloria al Señor, esta muchacha sale, aleluya, para un viaje misionero. Y en ese viaje misionero que ella iba a ir, o que iba a participar, iba a haber muchas personas, gloria al Señor, de diferentes partes del mundo, porque era una cruzada misionera, ¿verdad? Y van a venir diferentes creyentes de diferentes iglesias que se van a unir para impactar un lugar en particular, una ciudad de los Estados Unidos, creo que fue algo así. Gloria al Señor. Y sabe una cosa, ellos iban viajando en unos buses, en unas guaguas grandes, y de pronto la muchacha ve a un muchacho, y el muchacho la mira, y ella lo mira a él, y de alguna manera, ¿verdad?, pues se sintieron atraídos. Los dos eran solteros, o sea, no hay pecado en eso, por si acaso. Gloria al Señor. Y de pronto, escuché bien lo que le voy a decir, el muchacho le pregunta a ella que de dónde ella era, y ella le dice que era de Puerto Rico. Y cuando ella le pregunta a él que de dónde él era, él le dijo que él era de Alaska. ¿Va entendiendo ahora, mi hermano? Le dijo que era de Alaska. O sea, que yo le había dicho a ella: yo te voy a traer un compañero y te lo voy a traer vestido de, ¿cómo es? Cubierto de hielo. Y usted sabe que todo el que vive en Alaska, pues usted sabe cómo se vive en Alaska. ¿Te va entendiendo, amado? O sea, nosotros tenemos que tener mucho, pero con mucho cuidado, gloria al Señor, a la hora de nosotros evaluar, amén, aleluya, gloria al Señor, una profecía, para no faltarle respeto a la palabra de Dios y tampoco a Dios. Y por eso dice examinarlo todo y no retener lo bueno. Mire, como una buena práctica, la Biblia nos enseña que todo profeta o profecía, o todo profeta que tenga sueño, o que tenga, ¿verdad?, revelación de Dios, o lo que sea, gloria al Señor, dice la Biblia que traiga la profecía, y la profecía se queda ahí. Amén, usted lo deja ahí. Si se cumple, pues fue el cambio; si no se cumple, pues simplemente no habló. Amén, o sea que esto no es para uno desesperarse y comenzar a hablar y decir tantas cosas como yo he visto a través de todos los años, amado, dentro del pueblo del Señor. Gloria al Señor para siempre. O sea, por alguna razón, vuelvo y repito, el apóstol Pablo nos exhorta a no menospreciar las profecías. Pero también por alguna razón hay muchos que han tratado de acallar estas voces y de estas bocas que todavía Dios está usando. Y usted sabe que el propósito de acallar a los profetas, de acallar el don de ciencia, de acallar, amén, gloria al Señor, aleluya, esta manifestación del Espíritu, pues tienen un propósito en aquellos que la quieren acallar. Amén, es evidente que de alguna manera pues necesitan que lo que está oculto no sea revelado, ¿ves? Gloria al Señor para siempre. Así que eso es harina de otro costal, como dicen por ahí. Cuando vamos a primera de Juan, capítulo 4, versículo número 1, aleluya, Juan también trata el tema, amén, de la profecía.
gloria al Señor, y de lo que son los espíritus. Gloria al Señor. Ahora, escuche bien, es lo que dice el apóstol Juan. Si usted va notando en estos primeros dos puntos que vengo hablando de profetas y profecías, estoy defendiendo el don espiritual. Pero jamás yo voy a defender, amén, alaba la gloria del Señor, aquel falso profeta, amén, gloria a Dios, que se dice ser de Dios y que no es de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. ¿Por qué, amado? Porque, mira, amado, una vez yo prediqué un mensaje bajo el tema, gloria al Señor para siempre, gloria al Señor para siempre, un mensaje, yo lo prediqué bajo el tema, no todo es emoción. Y yo me vi obligado a predicar este mensaje, Dios me dio este mensaje. Y si no me equivoco, lo prediqué en la iglesia del pastor Marcelino, gloria a Dios, sí. No todo es emoción. ¿Por qué, amado? Porque en un momento dado yo vi, ¿sabes qué pasa? Porque como yo vengo de un evangelio que era como un tanto diferente que está venido como que pasando otro giro, y yo vengo de una iglesia, hermano, donde todos los dones del Espíritu y toda la manifestación del Espíritu Santo era muy respetado. O sea, usted hablaba y decía cualquier cosa en contra de alguna manifestación del Espíritu y te caían arriba como el que apaga fuego. Y rápido te decían, aleluya, ten cuidado, que eso es blasfemia, ten cuidado, que aquello. ¿Usted entiende, mi hermano? Una iglesia que comprendía y respetaba lo que eran los dones del Espíritu. ¿Entiende, hermano? Pero en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, donde el carácter de los seres humanos ciertamente ha sido bien afectado, amén, aleluya, dejamos ser enfriado y un montón de cosas más, pero a veces yo escucho gente hablando como que al garete, como que al loco, y tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano. Porque no importa de quién venga el comentario, se atenta con lo que dice la Biblia, yo personalmente me alejo. Yo no les río las gracias a gente que vacilan con la lengua, gente que vacilan con gente que está avanzando, y mucho menos, amado, aleluya, participo de gente cuando dice, no, que eso no es Dios, que aquello que se hace en la carne, que si esto, que si lo otro. En eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 1, voy llegando a lo que quiero llegar, así que esté muy pendiente. La Biblia dice, amados, no creáis a todo espíritu, ¿ves? Sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Ahora, ¿cómo nosotros probamos los espíritus? Pues el apóstol Juan dio, amén, la forma de cómo probarlo. El apóstol Juan decía que todo espíritu que no confiesa que Cristo vino en carne no es de Dios. Amén, gloria al Señor, porque hay algo que los demonios jamás van a aceptar. Y lo que los demonios jamás van a aceptar es que Cristo vino en un cuerpo humano y en condición de hombre, gloria al Señor, los derrotó y los venció. Amén. Aleluya. Esa es la diferencia entre lo que es el espíritu, amén, los espíritus que son de Dios y los espíritus que no son de Dios. La Biblia dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que no han estado tratando de decir era que hay muchos, amén, que están siendo influenciados no por el Espíritu Santo de Dios, sino por espíritus que no son de Dios. Y él dijo que los espíritus había que probarlos. Cuando vamos a la versión moderna, este mismo verso, mira lo que dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. O sea, aquí entonces lo que nos corresponde es evaluar la forma de vida de aquel que dice que habla de parte de Dios. Amén, hermano. Ok. Este es uno de esos versos bíblicos que nos enseñan a cómo trabajar con esta temática, escúchame bien, de manera seria y de manera responsable, sin causar escándalo, sin causar divisiones dentro del pueblo. Estos temas, amados, son bastante complicados. Estos temas son bastante delicados. Y algo que hemos visto a través del tiempo es que muchos de los que tratan de trabajar con estos temas están llenos de mucha ignorancia. Cuando nosotros hablamos de profetas y de profecías, amén,
Estamos hablando, gloria al Señor, de hombres que pueden estar siendo usados por el Espíritu Santo y de una palabra que el Espíritu Santo, a través de una persona y a través del don de profecía, quiere atraer al pueblo. Es por eso que este tema, mi amado, hay que tratarlo con mucha responsabilidad. Hay que ser muy serios en esto y hay que ser muy responsables, amado, sin causar escándalos y sin causar divisiones. ¿Por qué, mi amado? Porque nosotros somos como que muy dados y muy ligeros, amén, gloria al Señor, aleluya, a disparar, amén, a lo loco. Gloria al Señor, y como dije, estos temas son complicados, son delicados, gloria al Señor para siempre, amén, gloria al Señor, y lamentablemente muchos de los que tratan de trabajar estos temas, amén, dentro del pueblo de Dios, pues están llenos de mucha ignorancia. Entonces, amado, cuando vamos a tratar estos temas, tenemos que tratarlos a la luz de la Escritura y no a la luz de lo que a mí me parece, o de lo que Sultano pensó, o de lo que aquel soñó, o de lo que aquel creyó, o de lo que aquel dijo, o de lo que aquel piensa, o de lo que aquel se le ocurra. No, mi amado. Mientras el Espíritu Santo de Dios esté aquí en la tierra, y mientras hayan hombres consagrados a Dios, seguiremos viendo estas manifestaciones de los dones espirituales, que cuando vuelvo al principio allá Corintios son muy necesarios dentro de la iglesia. Los ataques en los diferentes siglos, hermanos, dentro del pueblo de Dios, a estos ministerios han causado un gran daño. ¿Por qué, amado? Porque muchas veces el Espíritu Santo quiere manifestar estos dones para que, mire, un don espiritual, y mayormente este que estamos hablando, usado de la manera correcta, puede evitar que una persona se quite la vida. Puede evitar que una persona tome una mala decisión. Puede evitar tragedias, amado. Puede hacer tantas y tantas cosas. Amén. Puede dar luz, puede dar una guianza, amén, en la vida de un creyente que esté buscando conocer la voluntad del Señor, hermano. Y esto a mí, ¿verdad? En estos tiempos, porque en los tiempos pasados, hermano, yo veía tanta gente usando los altares para atacar los dones, para atacar las manifestaciones. Y en un momento dado yo me preguntaba, ¿y qué está pasando con el pueblo de Dios? Porque yo vengo de una iglesia, hermano, que todo esto se respetaba. Pero los predicadores se aprendían 4 versos bíblicos y se volvían locos a atacar por y para abajo como si ellos fueran dueños y señores, y muchas veces no se daban cuenta que estaban peleando en contra de lo ya establecido en la palabra del Señor. Amén, hermano. Y tenemos que tener cuidado. Aleluya. Escuche bien. La Biblia nos enseña, hermano, que tenemos que probar los espíritus y tenemos que discernirlos para saber si son de Dios o no son de Dios. Ahora tenemos que tener muy claro que no todo el que profetiza es de Dios, aunque diga que Dios le dijo. O sea, muchos falsos profetas se han levantado en estos tiempos que por alguna razón han estado engañando a muchos, y tenemos que estar vigilantes. Eso es una realidad. O sea, ¿cómo yo puedo, trabajar con esta temática sin meterme a atacar el don espiritual como tal? Porque el problema de muchos de nosotros es que nos encalorizamos, es que como que de alguna manera nos dejamos mover, hermano, y de pronto nos damos cuenta, amén, gloria al Señor, que, aleluya, tenemos que trabajar con ciertos aspectos sin tocar los otros. O sea, tenemos que señalar lo que no está bien, pero sin desvirtuar lo que es correcto. Amén. O sea, ¿y qué es lo correcto? Lo que establece la palabra del Señor. Cuando Jeremías, en el capítulo 23, verso 21, verso 25, 26, mira la palabra que Dios le da a Jeremías. Amén. Ahora usted va a notar como que lo que estoy trayendo ahora como que cambia. ¿Ves? Todo lo que hablé hasta ahora era salir en defensa
de lo que es el bien espiritual para que usted lo entienda. Ahora escuche bien, ¿qué sucede con aquellos entonces que de alguna manera, amén, aleluya, están engañando al pueblo y tenemos, ¿verdad?, que estar vigilante de ellos? O sea, en el capítulo 23 de Jeremías, mira lo que Dios le dice a Jeremías: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? Escuche bien, cuando vamos a la versión moderna, dice: yo no envié a estos profetas. Sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Jeremías, he oído a estos profetas decir: escuchen el sueño que Dios me dio anoche, y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. O sea, esto es una realidad que no la podemos negar. Aleluya. Hay varias razones, amado, escuche bien, por las cuales hay hombres en la tierra que se sienten inclinados a este tipo de prácticas, amado, y a profetizar alguna palabra a la cual Dios no les haya hablado y que tampoco Dios le haya enviado. O sea, de que los hay. Ahora, escuchen bien. Meditando yo, gloria al Señor, y en la meditación de esta palabra, traté de alguna manera buscar algunas de las razones por las cuales yo pienso que esta gente profetizan aun cuando Dios no los envió. O sea, muchos profetizan por alcanzar algún tipo de reconocimiento, por alcanzar algún tipo de reconocimiento. Con gente que verdaderamente pues no tienen un temor a Dios, que no son responsables, amén, gloria al Señor, y como están buscando algún tipo de reconocimiento, pues muchos usan, amén, aleluya, tratan de hacerle ver a otros que están hablando de parte de Dios. Otros profetizan por ganarse el respeto de algunos hermanos, por ganarse el respeto. Y otros porque piensan que a través de la profecía se harán famosos o se harán importantes. Gloria al Señor. Ahora, el peligro envuelto en estas prácticas son varias. Aleluya. Número uno, que todo el que profetiza mentira acarrea juicio divino. Porque la Biblia dice: ay del que diga el Señor dijo cuando Dios no ha dicho nada. Y el segundo, aleluya, peligro envuelto en esto, hermano, es que una profecía que no sale de la boca de Dios puede causar daños irreversibles dentro del pueblo. Gloria al Señor. O sea, si alguien a usted le profetiza, mi amado, independientemente sea de Dios o no sea de Dios, a mí esa profecía usted la pone, número uno, la confronta a la luz de la Escritura. Gloria al Señor. Y segundo, se deja sobre el tintero, gloria al Señor, esperando su cumplimiento. Amén, gloria al Señor, porque usted no se puede, amén, tirarse a lo loco, tirarse a la prisa, porque simple y llanamente alguien le dio una palabra. Amado, no. Mire, yo personalmente venía recibiendo palabra profética, palabra de parte de Dios para entrar a un ministerio. Amén. Y esta palabra de Dios hablarme de un ministerio, yo la estoy recibiendo desde que yo tenía 17 años de edad, mi hermano. Y eso no quiso decir que a los 17 años y medio la palabra, amén, se iba a cumplir. Yo pasé años, hermano, esperando en Dios, ¿verdad? Sin poner ningún tipo de simple y llanamente, ¿verdad? Porque a través de la profecía Dios me estaba
dejando saber ver el propósito y que en un tiempo dado pues esa palabra tendrá un cumplimiento, y yo tranquilo me quedaba esperando hasta que el momento llegó y la palabra se cumplió, y aquí estamos, hermano, y aquí estamos, gloria al Señor. O sea, el problema y el peligro envuelto en esto, como dije, era que el que profetiza mentira, mi amado, sin Dios haberle hablado, le acarrea juicio divino. Y lo segundo es que causa daño irreversible dentro del pueblo, y esto lo hemos visto. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay gente que no tiene la madurez suficiente para poder trabajar con lo que le dicen. Mira, a mí me han profetizado cosas de Dios y cosas que no han sido de Dios. ¿Cómo yo lo he sabido? Porque las de Dios se han cumplido y las que no son de Dios, pues simple y llanamente no se han cumplido, hermano. Uno de los momentos, mira, amado, donde comienzan a aflorar este tipo de práctica es precisamente en tiempos de incertidumbre. Y ahora te va a entender por qué yo traigo este tema. Donde muchos quieren tener algún tipo de información divina. Escuche bien, en tiempos, aleluya, de incertidumbre, como el que usted y yo estamos viviendo hoy, es donde comienzan a aflorar este tipo de práctica. Yo doy gloria a Dios porque no tengo Facebook, y no critico el que tenga, por si acaso. Y doy gloria a Dios, amén, que desde mucho tiempo atrás yo le había hablado a la iglesia que yo pastoreo para que no se metieran ahí. Hoy las redes sociales, hermanos, son un peligro. Hoy, ¿por qué? Porque precisamente estamos en un tiempo de incertidumbre. Un tiempo de incertidumbre. Y como la gente tiene problemas para creer la palabra de Dios, y como la gente tiene problemas para, aleluya, atender la palabra de Dios, pues, aleluya, lamentablemente, mi amado, gloria al Señor, muchos caen en el error de comenzar a escuchar todo lo que se dice por ahí. Hay gente que se están comiendo las uñas, hay gente que ya no duermen, hay gente, yo he escuchado tantas y tantas y tantas cosas en este tiempo, mi hermano. ¿Por qué? Porque si usted busca históricamente donde afloran este tipo de prácticas, donde se manifiestan todo este grupo de hombres, amén, que inescrupulosamente, sabiendo que Dios no le ha revelado nada, comienzan a hablar. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, están buscando, gloria al Señor, aleluya, de alguna manera, ganarse un reconocimiento, otros ganarse respeto de algunos, y otros piensan que a través de esto, pues se van a hacer famosos o importantes, hermano. ¿Va entendiendo? Estamos en un momento donde todos quieren tener algún tipo de información divina. Amén, claro que sí, todo el mundo quiere escuchar la voz de Dios. Amén, pues mire, aproveche y escúchela. Amén, gloria al Señor, en nombre del Espíritu, en gente espiritual, en gente consagrada, y aleluya, en gente, amén, gloria al Señor, que ama y respeta la palabra del Señor. Ahora escuche bien, amado. Este no es el momento de estar escuchando a hombres que comunican sus propias ideas o que hablan bajo, aleluya, una presunción humana. Hoy más que nunca atendamos a la palabra de Dios. Desde el día número 1 que yo comencé a participar aquí en la emisora, siempre dije lo mismo. Si hay un momento, mi amado, donde tenemos que tener mucho cuidado y a la misma vez ser responsables con lo que hablamos, es el momento en el cual nosotros estamos viviendo. En el cual nosotros estamos viviendo. Es por eso, mi amado, que yo me he dado personalmente a la tarea de tener muchos días en ayuno, en oración, en búsqueda con el Señor, para que en el momento de abrir la boca, poder traer una palabra que sea de la boca de Dios, y segundo, que sea una palabra certera, que edifique, que consuele y que exhorte al pueblo. Gloria al Señor. Ahora, mire, si nosotros hacemos un análisis de todo lo que está pasando, usted va a ver que aquellas mismas personas, sin ánimo a criticar y sin ánimo, aleluya, a crear efervescencia en el pueblo, quiero que todos tengan madurez en esto,
Amén. Si usted mira, los mismos que cuando la tierra temblaba comenzaron a decir que venía un terremoto que iba a partir a Puerto Rico en 2 pedazos y esto y lo otro, son los mismos que ahora, como las circunstancias cambiaron, pues ahora están profetizando, cambiaron la profecía del terremoto y ahora están hablando bajo otra tipo de profecía, ¿ves? Y va a pasar esto, va a pasar aquello. Mira, amado, aquí no va a pasar absolutamente nada que no esté en la Biblia. Aquí va a pasar simple y llanamente lo que ya Dios determinó que iba a pasar, amén, a través de la Escritura. Gloria al Señor para siempre. Amén, hermano. Y el pueblo de Dios, a través de la historia, y te repito, gloria al Señor para siempre, a través de estos casi 30 años que llevo sirviendo a Dios, yo he escuchado, hermano. Yo me acuerdo para el 2000 con lo del Way to Kill, yo me acuerdo lo de la vaca colorada que salió, yo me acuerdo de tantas y tantas cosas, hermano, cuando la gente comenzaban a tratar de traer unas ciertas explicaciones. Y por favor, pues tener un poquito más de tiempo porque quiero terminar esto completo, ya lo estoy casi terminando. Gloria al Señor. Y donde evidentemente pues muchos cayeron en muchos errores, hermano. Con esto, yo no estoy desviando la atención de la gente y diciéndole que no estemos en los tiempos del fin. No estoy diciendo eso. Amén. Pero cuando Jesús habló de los tiempos del fin, Jesús fue muy responsable, que es lo que yo no estoy viendo en estos tiempos. ¿Y por qué Jesús fue muy responsable? Porque Jesús lo primero que dice fue, amén, él dice, verá que nadie os engañe. Amén. Pero eso le voy a tocar ahora. Escuchen bien, hermano. Este no es el momento, como dije, de estar escuchando a hombres que comunican sus propias ideas o que hablan bajo una presunción humana. Hoy más que nunca tenemos que atender la palabra de Dios. Si algo nosotros podemos hablar con certeza, con tranquilidad y con seguridad, es lo que está en la Biblia, porque ese fue el llamado que Dios nos hizo, a predicar lo que está en la Biblia. Pues no. Ahora usted está viendo gente, mi hermano, que una de las cosas que se ha manifestado en este tiempo, usted escucha, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que no va a pasar por la gran tribulación, que es una cosa, que la otra, que se paquitín, que se paquitán, que sí. Y usted ve, mi hermano, el revuelo conformado. Amén. Mire, mi amado, yo vengo de un evangelio sencillo, de un evangelio donde a mí se me enseñó, amén, que el rapto de la iglesia podía ser en cualquier momento. En cualquier momento, mi amado. En cualquier momento. Mira, ahora mismo yo estoy aquí hablando de a través de esta emisora y ahora mismo puede sonar la trompeta y nos vamos. Aquí lo que hay que estar es preparado, hermano. Que si se va a caer la luna, que si el sol se va a caer en canto, que si aquel va a tirar piedra, que si el otro dijo, que si va... Mire, mi hermano, aquí lo que hay que estar es preparado con el Señor. Preparado con el Señor. ¿Y por qué preparado con el Señor? Porque cuando Pablo le habla a Timoteo, en el capítulo 2, verso 23, mira lo que Pablo le dice a Timoteo: desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Pero voy a volver a repetir: desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Mira, amado, lo necesario que usted necesita, que vaya la redundancia, para escapar, amén, aleluya, ya usted lo sabe, ya usted lo tiene. Usted sabe que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice: el que esté limpio, limpiese más. Nuestro trabajo, mi amado, nuestro trabajo es seguir preparándonos, estar preparados y seguir preparándonos, amado. ¿Para qué? Para ese encuentro con nuestro Señor. No tenemos que estar entrando en cuestiones necias, hermanos, insensatas, que causan que contiendas, amados. Satanás se vale de estas cosas para traer confusión al pueblo. Por ahí se han levantado grupos, hermanos, que se han olvidado hasta del rapto. Están más interesados en la gran tribulación que en el mismo rapto. ¿Entiende, hermano? ¿Entiende? No, y hay que tener cuidado. Y con mi iglesia, mire, esto hay que tratarlo con mucha responsabilidad y madurez, hermano. Porque hay gente que lo único que conocen de Biblia es lo que nosotros le transmitimos. Como ministros de Dios, hay que ser responsables, hermano. Ahora escúchenme bien. Cuando yo voy a Hechos capítulo 1, versos 7 al 8, aleluya, le pido al pastor unos minutitos adicionales, viendo la misma preocupación. El Señor estaba en la ascensión.
una nube viene a buscarlo. Habían ángeles allí. Y de pronto la preocupación de los apóstoles, ¿cuál era? ¿Cuándo tú restaurarás el reino de Israel? Y esto y aquello y lo otro. ¿Y qué le dice el Señor? Una palabra que también es para nosotros como iglesia. Nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. El trabajo de la iglesia hasta el último día que esté sobre la faz de la tierra es predicar el Evangelio del arrepentimiento, el Evangelio de salvación, hermano. Amén. El Evangelio de arrepentimiento y el Evangelio de la salvación, amado. Gloria al Señor para siempre. Ahora, ¿qué pasa? En nuestros días, gloria al Señor, hay gente que ha dejado de predicar el Evangelio porque lo que están buscando es fama y reconocimiento. Que la gente diga, este es un escatólogo, este es el más que sabe de escatología, este es el más que sabe de las profecías bíblicas. Y hay gente que le quitaron ya hasta el puesto al mismo Daniel. Al Daniel de la Biblia le quitaron hasta el puesto. Y sin embargo, mira una cosa, a Daniel se le dice, cierra, sella la profecía de este libro porque esto no es para tu tiempo. Está bien de que nosotros, amén, porque no le estoy rendiendo un culto a la ignorancia, por si acaso. No estoy diciendo al pueblo de Dios que sean unos ignorantes, no. Hay aspectos bíblicos y hay verdades bíblicas que nosotros tenemos que conocerlas, pero hay cosas que no nos competen a nosotros porque nosotros no vamos a pasar por ahí, mi amado. Si usted está preparado, amén, para irse con el Señor, mire, usted puede dormir y estar tranquilo. Gloria al Señor. Pero como no hay una responsabilidad dentro de este tipo de personas, amado, amén, aleluya, ¿qué han hecho? Causar unos revuelos. Entonces, usted es gente, amado, que definitivamente y a todas luces usted nota que son ignorantes a la verdad de la palabra de Dios, amado. Mira, ahora mismo usted ve una iglesia por ahí diciendo que están preparando su feligreses para escapar a los montes, amado. Cuando usted busca el libro de Mateo, hasta el verso número 13, si no me equivoco, del 1 al 13, está hablando de la iglesia que se va en el rapto. Ese mismo capítulo, del verso 14 en adelante, no habla de la iglesia, habla de los judíos. Habla de los judíos. ¿Entiende, hermano? Eso es lo que dice la Biblia, porque habla de que de Judea, amén, y está para los montes, gloria al Señor para siempre, y habla de Judea, porque habla de los judíos, hermano, amén, el que está en la azotea, esto y lo otro, eso es para los judíos, amado. Cuando habla, amén, de los escogidos, gloria al Señor, eso es del grupo de judíos que van a salir, amado, de la gran tribulación. Ahí no está hablando de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa, mi amado? Todo este tipo de cosas, y haciendo esto de las palabras que Pablo le dice a Timoteo, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Pablo le dice a Timoteo, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ahora, escuche bien, amado, escuche bien, voy avanzando para ir terminando. Aleluya, escúcheme bien esto. Y ahorita, pues este no es el momento de estar escuchando hombres que comunican sus propias ideas, como dije, y que hablan bajo una presunción humana. Mire, hoy mismo, a través de una emisora, ¿verdad? Que por respeto no voy a mencionar el nombre, y por ética no lo voy a mencionar, escuché un hombre que estaba hablando, un hermano, ¿verdad? Que estaba hablando, y él estaba trayendo algo, pero afirmándolo como si eso fuera lo que va a pasar. Y cuando yo escuché eso, yo dije, Dios mío, ten misericordia de nosotros. ¿Entiendes? Mira, cuando en el libro de los Hechos, Jesús le habla a los discípulos, dice, no os toca a vosotros conocer las razones y los tiempos, escuche bien, que solamente el Padre ha puesto en su potestad. Aquí hay cosas, hermano, que van a suceder, que el hombre no las va a saber, Aquí hay cosas que están solamente en la potestad del Padre, la potestad de Dios, amado. Nosotros, el beneficio que nosotros tenemos es lo que ya Dios ha revelado. Por eso es que la Biblia dice que lo revelado nos pertenece a nosotros los hombres, pero lo oculto le pertenece a Dios, hermano. Amén. Por eso yo hablo de
grupo de personas, ¿verdad?, inescrupulosas, amén, que ellos hablan conforme a las circunstancias. ¿Quién profetizó esta enfermedad en Puerto Rico, mi amado? ¿Quién? Dígame, ¿quién? Sin embargo, mire, hace unos meses atrás, la iglesia que yo pastoreo es testigo, amén, de lo que voy a decir. Yo mientras grababa de madrugada, el Señor me dio una palabra, me habló a mí personalmente y me dijo: mi siervo, la vida les va a cambiar. Y yo se lo comuniqué a la iglesia. Y mire, amado, yo me miro y le decía a mi esposa en estos días: ciertamente la vida nos ha cambiado. Y también cuando todo este revuelo de esta enfermedad había salido por allá por la China, yo también le había comunicado a la iglesia que esta enfermedad iba a llegar a Puerto Rico, porque Dios me mostró, gloria al Señor, en un momento dado, yo vi en un sueño que Dios me dio, gloria al Señor, una sala de emergencia llena con un revuelo de personas y toda esta cosa, y yo se lo comenté a la iglesia. ¿Entiende, mi amado? Pero hay cosas que solamente están en la potestad del Padre. Ahora, mira lo que el apóstol Pedro, en su segunda carta, verso 1, aleluya, capítulo 1, versos 19 al 21, mira lo que dice aquí. La Biblia dice, gloria al Señor, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, escúcheme bien, el orden de la profecía, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En esta versión moderna dice: nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Amén, gloria al Señor. O sea, aleluya, siempre yo he dicho, mi amado, mis palabras, mi filosofía, que le tengo más miedo a un ignorante que a la misma muerte. Y la iglesia no puede ser gobernada por un espíritu de ignorancia, y mucho menos cuando esta, aleluya, carga la palabra. O sea, la iglesia no puede ser gobernada por un espíritu de ignorancia, porque a nosotros se nos ha puesto en la mano la profecía más certera, a la cual hacemos bien en atender, que es la Biblia, mi amado. Tenemos que defender este ministerio que ha sido de tanta bendición y de edificación al pueblo de Dios, sin dejar de atender la realidad de que se han levantado y de que se han de levantar muchos falsos profetas. La forma correcta de dirigirnos como pueblo de Dios, amado, es atendiendo las verdades escriturales que están en la Sagrada Escritura. Porque Dios, claramente dice la Biblia, que Dios no es un Dios de confusión. Como hombre de Dios y en mi carácter personal, estoy anclado en 3 verdades mencionadas por nuestro Señor. A mí no me interesa, mi amado, la interpretación ni la hermenéutica, amén, gloria al Señor, de nadie. Mi fe está anclada en 3 cosas que el Señor mencionó. Número 1, el Señor me dijo que mirad que nadie te engañe. Segundo, el Señor me dijo
a través de su palabra, mirad que no te turbes. Y lo tercero que el Señor me dijo a través de su palabra, que el día y la hora nadie la sabe. Te lo voy a repetir para que lo hagas tuyo. ¿Dónde estaban anclada la fe de este ministro, de este hombre, de este siervo de Dios que te habla aquí, el pastor Edgar Meléndez? Mi fe está anclada en tres verdades que habló nuestro Señor Jesús. Cuando me dijo a través de la Escritura, mira que nadie te engañe. Segundo, me dijo que no me turbara. Mirad que no os turbéis. Y tercero, porque el día y la hora nadie la sabe. Amén. Al fin, mira, amado, el fin de la vida cristiana es la salvación del alma y la esperanza bienaventurada. Y si usted está preparado para ese día, lo demás no es de mayor importancia. Gloria al Señor. Ahora, ninguna profecía vino, gloria al Señor, para siempre por inspiración humana, sino por inspiración del Espíritu Santo. Amén, amado. Así que hay tres principios que el Señor nos enseñó. Yo los hice míos. Aleluya. Lo que yo necesito saber como creyente está en la Biblia. Lo que yo necesito saber como creyente de los últimos tiempos está en la Biblia. Lo que yo necesito, amén, saber, aleluya, referente a mi salvación está en la Biblia. Gloria al Señor para siempre. Y todo lo que se sale de ahí hay que echarlo al zafacón. Voy a terminar con unas cuantas versos bíblicos aquí que separé para compartirlos con usted. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 23, que dice alusión ahorita, dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, lo referente a la salvación ya está establecido, hermano. Lo referente a la venida de Cristo ya está establecido en la Biblia, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí está, aleluya, ahí descansa mi fe. Gloria al Señor. Esta palabra que nos entrega paz, esta palabra que nos edifica, aleluya, esta palabra que nos exhorta, una palabra que no se sale del contexto bíblico, mi amado. Gloria al Señor, porque es una palabra que edifica, una palabra que exhorta y una palabra que consuela. Está bien lejos lo que se oye por ahí, de estas tres, aleluya, de estos tres, aleluya, manifestaciones de lo que es una verdadera profecía. Si no te edifica, no lo escuche. Si no te exhorta, no lo escuche. Y si no te consuela, tira de zafacón. En esta noche, como pastor, en esta noche como hombre de Dios, en esta noche como tu hermano en Cristo, te aconsejo que cierre tus oídos a todo aquello, gloria al Señor para siempre, que se ha levantado en estos tiempos, gloria al Señor como presunción de hombres, y atendamos, amén, la palabra del Señor. Mire, amado, hay tantas y tantas cosas que se están escuchando por ahí, que si usted las escucha, hermano, se va a desviar de la verdad del Señor. Amén. Nos hemos dedicado en esta emisora a seguir predicando lo viejo, lo viejo, porque aquí no hay nada nuevo. Amén. Estamos repitiendo lo que dice la Biblia, por si usted no lo sabía. Amén, si no se había dado cuenta. Ese es nuestro trabajo. Predicar un evangelio que ya ha sido revelado. Hablar de algo que ya ha sido establecido. Y todo lo que se salga de ahí, amado, es perder el tiempo, es perder el sueño y es llenarte de ansiedad.
Gloria al Señor para siempre. Mi fe está anclada en la Biblia. Respetamos, amamos y creemos en el don profético. Pero, gloria al Señor, no respaldamos y censuramos con toda la fuerza de nuestra vida a aquellos que inescrupulosamente, aleluya, andan diciendo que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Así que el que caiga la verdad de Dios, amado, es bien difícil de ser engañado. Vuelvo y repito para terminar este programa, no me interesa lo que diga absolutamente nadie, no me interesa la revelación de nadie, no me interesa absolutamente nada que no esté en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Lo establecido y lo escrito ya está escrito. Amén. Así que aprendamos, porque a un Pilato se lo tuvo que decir a los judíos. Cuando los judíos fueron para que quitara de la cruz aquella insignia que decía que era Jesús el rey de los judíos, y Pilato le dijo: lo que escribí, eso escribí. Así que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está. Que nadie te engañe, no te turbes, porque el día y la hora solamente el Señor, el Padre, la sabe. Así que si viene esta noche, me voy con Él. Si viene mañana, me voy con Él. Si vienen 100 años, hermano, estoy tranquilo. El Dios que me ha guardado hasta hoy, me seguirá guardando. Y si vienen 100 años, también me voy con Él. Vivo o muerto, le pertenezco al Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde en esta preciosa y maravillosa noche. Nos escucharemos mañana a las 10 de la mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, aleluya, por esta oportunidad. Y puedo compartir, Dios mío, este sentir, amén, este pensamiento con mis hermanos. Ciertamente reconocemos, Dios, que no tenemos el tiempo suficiente para poder traer tal vez un estudio más profundo, más exhaustivo, amén, aleluya, pero ciertamente creo, Señor, que puede cumplir con el propósito de aquello que tú pusiste en mi corazón. Gloria al Señor, Señor, para que tu pueblo te siga mirando a ti. Es tiempo de muchos engaños, es tiempo de mucha locura, Dios mío. Mucha gente hablando cosas que tú no mandaste a hablar. Amén, gloria a Dios. No por eso vamos a espiritual, ese don espiritual que ha sido de tanto beneficio a tu pueblo. Así que ayúdanos, Señor, a conocer la diferencia entre uno y lo otro. Y danos la sabiduría, danos la madurez para poder seguir caminando en el camino correcto. Amén, que es el de tu palabra. Mira aquellos que han sido positivos, Señor. Te pedimos que pongas tu mano, como en cada programa clamamos. Aleluya, glorifícate, Dios, de manera poderosa. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos y salva a los perdidos, Señor. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradezco a aleluya, Pastor Juan Hernández, el tempito que nos concedió extra, gloria a Dios. Esta mañana el programa fue grabado, mi amado, ya que hicimos, ¿verdad? Cogernos un pequeño receso para descansar la garganta y poder descansar también nosotros un poquitito más. Gloria al Señor, pero ya mañana, si el Señor lo permite, a las 10 de la mañana, si el Señor lo permite, ¿verdad? Y su voluntad, estaremos aquí en vivo. Gloria al Señor, siempre transmitiendo lo que el Señor nos entregue para mañana en la mañana. Así que Dios les bendiga a todos los pastores, gracias por estar ahí, a todos los hermanos, gracias por su sintonía, gloria al Señor. Así que Dios bendiga a la iglesia y Dios bendiga a Puerto Rico. Yo sé que te he fallado y que he abandonado el santo lugar. Amigo, perdona mi desprecio, no he pagado el precio desde que me aparté. Hoy quiero volver
volver junto a ti. Anhelo sentir ríos correr por mi ser.